Para entender esta teoría, debemos comenzar mirando más de cerca algunas de las tallas de bolsos individuales que se encuentran en diversas culturas alrededor del mundo, y no mirar los bolsos, sino quién los sostiene. Podemos comenzar con las dos representaciones que ya hemos visto. Primero, Quetzalcóatl, el antiguo dios olmeca que fue adoptado por los mayas, aztecas e incas y muchas otras culturas de América Central y del Sur. Según el antiguo mito mesoamericano, Quetzalcóatl fue una figura que apareció en algún momento profundo del pasado antiguo y enseñó a los habitantes primitivos de la región conocimientos y habilidades avanzados como agricultura, ingeniería, leyes y religión, convirtiéndose de hecho en el fundador de toda la antigua región central y civilizaciones sudamericanas. Mientras tanto, mira nuevamente las figuras del relieve asirio que se encuentran alrededor del árbol de la vida sosteniendo bolsos. Ten en cuenta en primer lugar que el árbol de la vida en sí es uno de los motivos más importantes del antiguo arte asirio y de hecho de muchas de las tradiciones mitológicas, religiosas y filosóficas del mundo, visto como una fuente de creación, un símbolo que conecta lo divino y lo terrenal, una fuente de conocimiento. Pero mira más de cerca y observa qué más tienen las figuras en sus manos. Piñas. Para los asirios, y de hecho en muchas culturas, la piña sirve como una representación simbólica de la iluminación humana y la conciencia espiritual, conectada con la fertilidad y la vida eterna. De hecho, la glándula pineal, esta pequeña glándula con forma de guisante en el centro de nuestro cerebro, que durante mucho tiempo ha sido considerada por numerosas culturas como nuestro tercer ojo biológico y el asiento del alma, recibió su nombre de la piña. En conjunto, estos dos relieves presentan un tema de conocimiento e iluminación, de creación y de conexión con lo divino. Pero podemos ir más allá de estas dos representaciones. Ve a la India y observa el bolso tallado en el templo hindú Brihadeswarar. ¿Quién está sentado frente al bolso? Se trataría de Shiva, considerado el dios supremo del hinduismo. Según la tradición hindú, Shiva fue la primera deidad en llegar a la tierra, el dios que crea, protege y transforma el universo, el creador de todas las cosas. O mira la Indonesia y la isla de Sumba, donde el bolso aparece como una representación de Panji. En la tradición indonesia, Panji es el héroe de una serie de historias conocidas colectivamente como los cuentos de Panji, una importante influencia en la cultura indonesia durante siglos. Dentro de las historias, Panji completa hazañas que tradicionalmente se atribuyen a ancestros míticos. Se dice que las historias representan aspectos de la creación y la vida, mientras que algunos ven un significado simbólico que hace referencia a la forma de llegar a la comunicación con los dioses. Incluso podemos volver a la obra de los asirios y observar que las figuras representadas alrededor del árbol de la vida no son el único lugar donde aparecen los bolsos. A menudo se los ve sostenidos por el dios pez Oannes, una figura fundamental que existe con diferentes nombres en las culturas y tradiciones mesopotámicas. Según el mito, Oannes fue una figura que apareció en algún momento del pasado antiguo y enseñó a los primitivos mesopotámicos conocimientos avanzados, construyendo los primeros cimientos de la civilización. A estas alturas es posible que esté percibiendo una tendencia. No es solo que los bolsos aparezcan en todas las culturas, es que una y otra vez aparecen junto a figuras asociadas con el conocimiento y la iluminación, con la creación y los cimientos de la civilización, con la relación entre dioses y humanos. Seguramente esta conexión constante no puede ser casual. Hay quienes dicen que no, y de hecho que la conexión va más allá de lo que nadie imaginaba. De hecho, las piezas del rompecabezas fueron unidas nada menos que por el enigmático autor e historiador Graham Hancock. Para Graham Hancock, todo comenzó de la misma manera que lo hizo para todos nosotros, al darse cuenta de que el mismo símbolo del bolso seguía apareciendo en culturas de todo el mundo. Casi por accidente, su investigación lo llevó desde el antiguo sitio de Göbekli Tepe y su famoso Pilar 43 hasta la talla olmeca de Quetzalcóatl y las representaciones mesopotámicas del dios pez Oannes. Fue cuando empezó a mirar más de cerca la antigua historia de Oannes que empezó a revelarse una explicación increíble y el misterio empezó a desvelarse. Según el mito mesopotámico, Oannes no era un dios cualquiera,
sino el líder de un grupo de seres conocidos como los 7 Apkallu o 7 sabios. En poco tiempo, Hancock se dio cuenta de que estos 7 sabios casi siempre habían sido representados sosteniendo el infame bolso. Afortunadamente existía una descripción detallada de los 7 sabios en la obra del sacerdote babilónico Berosos del siglo III, y fue a esta obra a la que Hancock recurrió. Según Berosos, los 7 sabios habían llegado a Mesopotamia en una época en la que los primeros humanos que existían en la región vivían sin ley, como bestias del campo. Trajeron a estos humanos primitivos conocimientos avanzados. Como escribió Berosos, los 7 sabios les dieron conocimientos sobre las letras y las ciencias y todo tipo de arte. Les enseñaron a construir casas, fundar templos, compilar leyes y les explicaron los principios del conocimiento geométrico. Les hizo distinguir las semillas de la tierra y les mostró cómo recoger los frutos. En definitiva, los 7 sabios les instruyeron en todo lo que pudiera tender a suavizar las costumbres y humanizar a la humanidad. En otras palabras, los 7 sabios fueron nada menos que los primeros fundadores de la cultura mesopotámica temprana, los constructores de la cuna de la civilización que fundaría el mundo moderno. Con esto en mente, Hancock comenzó a preguntarse si tal vez los bolsos que sostenían constantemente estos 7 sabios podrían ser algún tipo de identificador, como una insignia para estos portadores de conocimiento. Como escribió, ¿podrían estos recipientes ser los símbolos del oficio de una hermandad iniciática, muy viajada y profundamente antigua, con raíces que se remontan a la prehistoria más remota? ¿No podrían haber cumplido el mismo tipo de función que los apretones de manos masónicos de hoy en día, proporcionando un medio instantáneo para identificar quién es un insider y quién no? Más importante aún, Hancock preguntó, ¿cuál podría haber sido el propósito de tal hermandad? La idea de una antigua hermandad comenzó a desarrollarse aún más cuando Hancock recurrió a los antiguos textos mesoamericanos sobre el dios Quetzalcóatl, de quien, recordemos, se decía que había aportado conocimientos y habilidades avanzados a los habitantes primitivos de Mesoamérica en algún momento del pasado, fundando de hecho las grandes civilizaciones de América Central y del Sur. Sin embargo, al profundizar en el mito, Hancock se dio cuenta de que había más que eso. Durante el siglo XVI, un misionero español llamado Bernardino de Sahagún registró las tradiciones de los aztecas durante sus viajes al Nuevo Mundo. Su trabajo ofrece una visión de primera mano de la cultura azteca, que se había desarrollado a partir de tradiciones mucho más antiguas que hablaron por primera vez de Quetzalcóatl. Increíblemente, los registros de Sahagún muestran que, al igual que Oannes y sus 7 sabios, Quetzalcóatl no llegó solo, sino a la cabeza de una hermandad de sabios que, juntos, aportaron conocimientos y habilidades a los inestables e incivilizados. Para Hancock, esto dejó las cosas claras y respondió a sus preguntas sobre su misteriosa hermandad. En sus palabras, tanto en México como en Mesopotamia, donde han sobrevivido mitos y tradiciones en conexión con la imaginería y el simbolismo, no nos queda ninguna duda de cuál era el propósito. En pocas palabras, era enseñar, guiar y difundir los beneficios de la civilización. Tanto en las historias de Oannes como en las de Quetzalcóatl, la implicación es la misma, que los primeros humanos eran cazadores, recolectores primitivos y nómadas antes de que llegara un grupo de sabios y fundara una evolución hacia la civilización agrícola moderna.